Grandes mitos. Zeus, la conquista del poder. Quien está ante nosotros es el Padre de dioses y hombres, aquel a quien todos deben obediencia, mortales o no. Es el maestro de los elementos. Él controla todos los fenómenos atmosféricos, tanto los vientos maléficos como los que traen la lluvia y sus bondades. Es el garante del poder real y de la jerarquía social, pero sobre todo, tiene la única arma de destrucción masiva de su tiempo, el rayo. Y no duda en usarlo contra quienes se atreven a desafiarlo. De todos los nombres de las divinidades, el suyo es el que nos resulta más familiar: Zeus. Obsérvenlo. Vean lo majestuoso que es con su barba abundante y su cabello largo. En una mano el cetro de madera de ciprés, símbolo de su realeza. En la otra la égida, que utiliza para desencadenar tormentas. Un rey supremo merece una morada suprema. Zeus habita en la región tranquila y magnífica que se extiende sobre la atmósfera de la Tierra. Las montañas son sus tronos, pero su residencia más famosa se encuentra en el Monte Olimpo. Allí está su palacio, construido por su hijo Hefesto, dios del fuego y los herreros. Sin embargo, Zeus no siempre fue ese dios soberano. Su nacimiento le reservaba un destino muy diferente. Todo comenzó en los albores del tiempo, antes del tiempo mismo. Al principio la oscuridad, una oscuridad que llevaba al caos, al vacío de tiniebla infinita. Entonces nació Gea, la tierra, la diosa primordial, la diosa madre. Y del vientre de Gea surgieron las montañas altas, los picos nevados y las cuevas, los bosques, los océanos con su espuma, las llanuras y los ríos. Más tarde, cuando este mundo tomó forma, apareció Eros, el aliento invisible que despierta en los seres la imperiosa necesidad de acercarse y de aparearse. Gea, la madre tierra, está sola. Nadie la ama y ella no ama a nadie. Además, ¿quién podría amarla que no fuera ella misma? Nada había más que el caos. Entonces, para llenar su propia soledad, Gea decide dar a luz a Urano, el cielo, su opuesto perfecto. El cielo y sus miríadas de constelaciones. Y el cielo llega a Gea para posarse sobre ella. Aquí se han convertido casi en una pareja, el cielo, la tierra, los dos planos superpuestos del universo. ¿Y entonces qué? ¿No sería bueno que este abrazo pudiera conducir a la creación de seres vivos? Es aquí donde interviene Eros. Furtivamente infunde en Urano ese misterioso impulso que se llama deseo. Y Urano sucumbe, se funde con Gea y le hace el amor. No una vez, sino un centenar de veces. No un día, sino 1000 días. Pronto nació un enjambre de niños. Los primeros 12 serán llamados los titanes. 6 titanes y 6 titánides.
Fue entonces el turno de los cíclopes, así llamados por tener un solo ojo en el medio de la frente. Luego vienen los hecatónquiros, cuyo nombre significa aquellos con 100 brazos. Por cierto, no solo tenían 100 brazos, sino también 50 cabezas que escupían fuego. Finalmente, Gea da a luz a los gigantes, monstruos de enorme tamaño y aspecto formidable. Solo allí, todos estos niños son incapaces de moverse. Permanecen allí, prisioneros del regazo de su madre, en el mismo lugar donde fueron concebidos. Y por una buena razón, el cielo, Urano, sigue literalmente pegado a la tierra, Gea. No hay espacio entre ellos que permita a su descendencia ir a la luz, vivir una existencia autónoma. Tan pronto como tratan de escapar, su padre Urano los empuja brutalmente. Entonces, llenos de rabia y frustración, los titanes se desquitan con su madre. Lucharon, se agitaron dentro de ella, la sofocaron y la atormentaron. Gea sufría, estaba agotada y furiosa. La situación no podía continuar, no pudo más. Gea llama a la rebelión y ordena a sus hijos que se vuelvan contra su padre. Nadie se mueve. Nadie, excepto el más joven de los titanes, Cronos. Cronos está de acuerdo en pelear y su madre lo ayudará. En desconocimiento de Urano, Gea fabricó en secreto una hoz de sílice y la confió a su hijo. Todo lo que le quedaba era esperar el momento adecuado. No toma mucho tiempo. Urano, siempre en demanda, viene a hacer el amor a Gea. Apenas la penetra, Cronos toma los genitales de su padre con la mano izquierda, los corta de un golpe y los arroja al mar. Urano, devastado por el dolor, retrocedió violentamente y se alejó de Gea. Y eso fue todo. Finalmente estaban separados. A partir de ese momento, Urano, el cielo, se fija en la cima del mundo para no moverse más. Los titanes, los cíclopes, los gigantes liberados pueden dejar el regazo de su madre. Se dice que las gotas de lluvia que caen del cielo no son más que las lágrimas de Urano, lágrimas de dolor, lágrimas de remordimiento, lágrimas de nostalgia. Derrotado Urano, Cronos tomó el poder y se apresuró a casarse con su hermana Rea. Uno podría imaginar que prevalecería la serenidad, pero es bien sabido que una vez en la cima del poder, los príncipes no soportan ser desalojados. Siendo advertido por Gea que uno de sus hijos le robaría un día el trono, Cronos comienza a devorar a todos sus hijos tan pronto como Rea los trae al mundo. En su desesperación, la desafortunada diosa no tenía otra opción que tratar de escapar del frenesí asesino de su esposo. Cuando volvió a quedar embarazada, decidió huir. Fue una decisión sabia, ya que el niño por nacer era especial. No era como los demás, era Zeus, y bajo ninguna circunstancia sería asesinado. Así que Rea huyó.
llegó a una isla llamada Creta, donde con gran secreto dio a luz al niño. Después de haber confiado a su bebé a las ninfas, deidades que personifican las fuerzas vitales de la naturaleza, Rea volvió con Cronos. Cronos sabía que su esposa había estado embarazada y esperaba que ella le diera el recién nacido. Pero Rea había planeado todo. En lugar del recién nacido, le dio a Cronos una piedra envuelta en pañales. Esto era aparentemente suficiente para engañar al voraz Titán, quien inmediatamente lo devoró. ¿Cómo podría haber sabido que uno de sus hijos, en Monte Ida, en la lejana Creta, volvería para vengar a su madre, para liberar a sus hermanos, para despojarle de sus honores y reinar en su lugar sobre los inmortales? En las montañas de Creta, Zeus creció bajo la mirada protectora de su abuela Gea, la madre tierra y las ninfas. Se alimenta con ambrosía y néctar traído por palomas y águilas. Saborea delicados rayos de miel que las abejas destilan expresamente para él. Y bebe la leche de la ninfa Amaltea. Convertido en maestro del universo, Zeus no olvidará a sus benefactoras. Amaltea será izada hacia las estrellas y se convertirá en la constelación de Capricornio. Tomará prestado uno de sus cuernos y se lo dará a las ninfas que le han criado. Es el famoso cuerno de la abundancia, el que nunca se vacía de lo que su poseedor quiere beber y comer. Mas para el momento, el peligro lo acecha. Cronos finalmente se dio cuenta de que había sido engañado por su esposa. Se dispuso a encontrar al hijo que escapó de su obsesión enfermiza. Sabía que su trono estaba en juego. Cronos buscó por todos lados. Levantó las montañas y colinas, examinó los mares, pero no lo encontró. Y por una buena razón, la cuna del pequeño Zeus estaba escondida en una cueva del monte Ida, a cuya entrada se apostaron curiosas criaturas, los curetes. ¿Y quiénes son? Demonios bulliciosos a quienes se les ordenó dedicarse a bailes de guerra, chocando sus lanzas y escudos para que el llanto de la joven deidad no fuera escuchado por su padre. Los años pasan y Zeus crece. Y cuanto más lo hace, más piensa en vengarse de ese padre indigno, de cuyas terribles acciones le ha hablado su madre. Convertido en adulto, Zeus se encontró con una oceánida llamada Metis, una ninfa del mar, que era la hija de los titanes Océano y Tetis. Metis era la diosa de la sabiduría y la prudencia, pero también de la astucia. El joven Zeus se dispuso a seducirla y lo logró sin problema. Como es natural, le habló de sus orígenes, de su deseo de vengar los crímenes cometidos por su padre y de liberar a sus hermanos y hermanas atrapados dentro del vientre de Cronos. Pero ¿cómo hacerlo?
Metis le sugiere una solución: dar a beber a Cronos una poción emética que le haría vomitar. Para mitigar el sabor, añadió Metis, has de mezclarlo con miel. Excelente idea, pero ¿dónde puedo encontrar tal poción? Metis sonrió. ¿Por qué no le preguntas a tu madre? Ella lo sabrá. Siguiendo el consejo de Metis, Zeus fue a ver a Rea y le habló del plan. Rea aplaudió la estratagema, preparó la poción y se la dio a su hijo, luego de hacer arreglos para que entrara en la corte de Cronos como copero, el muchacho responsable de servir las bebidas a los dioses. Una vez frente a su padre, Zeus le tiende el vaso. Cronos, que no sospechaba nada, lo acepta, pero tan pronto ingirió la bebida, comenzó a vomitar. Primero aquella piedra envuelta, y luego, uno a uno, todos los niños que Rea había traído al mundo. Cronos, furioso por haber sido burlado y determinado a mantener su trono, decidió hacer pagar a su hijo por este engaño. Reunió a su alrededor a todos sus hermanos y hermanas, los titanes. Mientras tanto, los hijos de Rea espontáneamente se alinearon con Zeus en el monte Olimpo. 6 olímpicos contra 12 titanes. Así comenzó la gran y terrible guerra. Se conocería como la titanomaquia y duraría cientos de años. Cuando el resultado de la lucha parecía incierto, Gea, esa abuela a la vez sombría y luminosa, que podía ser tan silenciosa como locuaz, le dice a Zeus que para ganar era indispensable unir fuerzas con aquellos que eran de la misma generación que los titanes, los cíclopes. Al ser divinidades primarias, los cíclopes aún albergaban en ellos toda la brutalidad, toda la violencia inherente a las primeras creaciones. Además, dice Gea, el cíclope llevará a Zeus las armas absolutas: el trueno, el rayo y el relámpago. Pero por el momento languidecían en las profundidades del Tártaro, la región más remota y abismal del inframundo. Fue allí donde Cronos los arrojó. Sería suficiente que Zeus los liberara para obtener su apoyo. Zeus aceptó y, apoyado por estas criaturas de un solo ojo, pronto logró la victoria sobre los titanes. ¿Llegaría finalmente la paz? No, porque Gea, si bien había ayudado a su nieto a llegar al poder, ahora le reprocha haber excluido definitivamente a sus propios hijos, los titanes. Así que lanza contra Zeus a los gigantes, esas criaturas colosales que se consideraban invencibles. Y comienza una nueva guerra, la entonces llamada Gigantomaquia, que duraría hasta mucho después de la llegada de los mortales a la Tierra. Reunidos alrededor de Zeus, sus hermanos, hermanas e hijos organizan la defensa. La lucha es feroz. Zeus logra confiscar la hierba mágica. De ella se dice que aseguraba la invulnerabilidad a los gigantes. De nada sirvió. Gea se negó a ceder. Sabiendo que no podía derrotar a los gigantes sin la ayuda de un mortal, a Zeus se le ocurrió una gran idea. Encontró su camino en el lecho de la hija del rey de Micenas, Alcmena, quien dio a luz a un ser de extraordinaria fuerza: Heracles.
Cada gigante que era herido por Zeus moría entonces por una flecha de Heracles. Una vez más, Zeus triunfa sobre sus enemigos. Y como para dejar un rastro tangible de su victoria, colocará en Delfos la gran piedra tragada y luego regurgitada por Cronos. Es el ónfalo, el ombligo del mundo, el centro del universo. Y allí se encuentra aún en nuestros días. Se podría pensar que ahora las cosas se arreglarían, pero no es el caso. Zeus tenía un obstáculo más que superar. El último, pero ciertamente no el menos grande. Para vengarse de nuevo por el destino reservado a sus hijos, los titanes, Gea se unió con Tártaro, la región más remota y abismal del inframundo. De esta unión nacería la criatura más diabólica de todas, Tifón. Tifón era mitad hombre y mitad bestia. Su cabeza tocaba las estrellas, sus brazos al extenderlos alcanzaban tanto el este como el oeste. El fuego brillaba en sus ojos, mientras que la base de su cuerpo estaba rodeada de serpientes. Como si tal apariencia no fuera suficiente para paralizar a sus enemigos, Tifón se desplazaba dando gritos aterradores, parecidos al bramido del toro y el rugir del león. Cuando ese monstruo se precipita hacia el Olimpo, reina el pánico. Los dioses aterrados huyen a Egipto, donde asumen la forma de animales. Apolo se convierte en un milano, Hermes en un ibis, Ares en un pez, Dionisio en una cabra y Hefesto en un buey. Solo Zeus quedó atrás para combatir al gran monstruo. Esta huida hacia Egipto tendría consecuencias inesperadas. Conduciría a un enlazamiento en las deidades griegas y egipcias. Tifón se identificaría con Set, el hermano y enemigo de Osiris. Zeus sería igualado con Horus. Dionisio se convertiría en Osiris. Deméter, Isis, etc. Era una extraordinaria combinación de dos culturas que no estaban necesariamente destinadas a unirse. Pero volvamos a la lucha que nuestro héroe Zeus libraba contra Tifón. Fue breve y decisiva. Mientras Tifón buscaba a Zeus a través del mar de Sicilia, este levantó el Etna y lo arrojó sobre su enemigo. Con Tifón enterrado bajo el Etna, la autoridad de Zeus es finalmente incuestionable. Él es, en definitiva, el amo de los dioses. Llegó entonces el momento de compartir el universo. Zeus se concedió el poder supremo y escogió el reino de los cielos como su residencia. Poseidón, su hermano mayor, es ascendido a amo de los mares. Hades, su otro hermano, recibe las llaves del reino subterráneo con el poder de gobernar las fuerzas infernales. A partir de entonces, el resultado fue un universo jerárquico y organizado.
En la cima estaba el poder ordenador del mundo que nació del caos. Todo lo que alguna vez formó parte del cielo fue expulsado, ya sea encarcelado en el Tártaro o enviado a la tierra para estar entre los mortales. Un Dios omnipotente había nacido, pero este Dios no impone ningún dogma ni necesita de clero alguno. Zeus, que en adelante gobernaría al mundo, debía asumir una difícil tarea: establecer el orden, cuidando de no caer en el despotismo.